para que oposición y oficialismo puedan conversar sobre unos asuntos, sobre unos temas mínimos, unos acuerdos básicos. Miren, cualquier democracia respetable, el jefe de gobierno recibe al jefe de la oposición, alcanzan unos acuerdos básicos. Si no los alcanzan, por lo menos el jefe de gobierno le informa al jefe de oposición respecto de los planes que tiene conduciendo el gobierno. Llegan a unos acuerdos básicos y se confrontan sobre todo aquello que no logran acordar. Es legítimo, pero existe una relación que es siempre en un marco democrático que es viable. En nuestro país lo que vemos es un pleito cerrado absoluto. Es que no ¿Recuerdan a Álvaro Colom y a Sandra Torres, que eran incapaces de dialogar, por ejemplo, con Otto Pérez Molina? Eran absolutamente incapaces de dialogar. El concepto ahora, de oposición... Ahora Pérez, perdón, pero es la bancada opositora, aunque a alguien no le guste. Pero el señor quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Pero escucha, jóvenes. es que ese es el problema del tema presidencialista. Rompe ese esquema. En un sistema parlamentario hay un secretario de un partido y de otro que se enfrenta, uno queda y el otro queda en segundo lugar, pero desde el Congreso está ahí. El problema es que aquí, orgánicamente hablando, el señor Valdizón no es nadie. No es nadie. Políticamente hablando, no es nadie. Es decir, no es un cargo electo, nadie lo ha elegido. Entonces, si se quiere elegir presidente de una oposición o líder de una oposición, tampoco puede entrar al Congreso. Entonces, el sistema presidencialista no es igual. Pedro, tú no puedes tratar, esta es una realidad. El señor es el dirigente del partido. ¿El dueño? Bueno, dueño, dirigente, candidato permanente hasta que logre llegar a algo. De la SA, que lo que es el ustedes partido quieran. líder. Pero el señor es el que preside y el que conduce a esa oposición, que a estas alturas es la única que tiene el gobierno. Sí, pero no es Tendría que haber una discusión lógica entre ellos. Tendría que haberla. No, pero yo creo que en el sistema presidencial, es que por eso hay sistemas distintos. En el sistema presidencialista las discusiones se dan en el Congreso, en las cámaras. No se dan entre líderes, porque no existen los líderes. En el sistema parlamentario sí existen los líderes. Yo sé que puede resultar sutil, pero así es. O sea, todo lo sutil que ustedes quieran, ahí el líder de la bancada se llama el señor Villate. Ese es el que la población eligió, nadie más. Entonces hay una fricción que no quita que efectivamente la bancada líder y la bancada del Partido Nacional deberían sentarse mal. Eso sí es. Pero para que mires a Nadiate como un interlocutor, representante de la oposición para dialogar, como decía Juan Luis. Y desde luego, Paola, yo me recuerdo que hace poco que discutimos las reformas constitucionales aquí y qué es lo que proponían y querían los diferentes partidos. Yo hablé con el señor Villate y yo le dije, mire, ¿qué es lo que piensa usted de esto? Y él me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no esperamos mañana? Porque Manuel Valdizón va a dar su conferencia de prensa y ahí él va a exponer la posición y eso es lo correcto, que usted lo sepa, qué es lo que piensa mi máximo líder. Y entonces, pero eso es más sincero. Claro, entonces él se pone, me queda claro a mí que con quien hay que hablar es con el señor Valdizón. Pero eso es ser sincero de su parte. Pero por ejemplo, yo he escuchado a Felipe Valenzuela desde hace 2 o 3 semanas, viene hablando con diputados del Congreso, en Emisoras Unidas, y les dice, señores, ¿se comprometen ustedes a qué? Para desentrampar la agenda. Villate, Taracena, Woody Rivera. Todos decían, por supuesto, hoy en la tarde nos vamos a juntar para conversar y vamos a proponer. Mienten descaradamente. Lo que pasa es que ese programa de Vicevergüenza es muy temprano, están recién levantados. Ellos no se han aclarado las ideas. Luego a las 7 menos 4. Si los trajéramos a las 8:45, dice Pedro. Por eso aquí las cosas las ponemos claras y en Emisoras Unidas despistan esa hora. Pero déjenme terminar. Es un discurso de la lengua para afuera. Realmente no hay nada, ningún acuerdo entre ellos para... Las directrices vienen de fuera, no son a ellos. Por un lado, oposición y oficialismo son incapaces de llevar una relación básica, democrática, que es de discusión sobre lo mínimo que se puede tratar, los intereses comunes de nación, de Estado. ¿Tú crees que eso es lo que discuten? ¿Intereses comunes? Yo sí creo que ese es un punto básico. Y segundo, el otro problema, creo yo, tiene que ver con lo que ustedes decían. No se necesita una ley de enriquecimiento ilícito. Si hubiera voluntad realmente de combatir la corrupción, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción ya tendrían en la cárcel ¿a cuántos? Díganme ustedes. A 159. ¿A cuántas personas? Y cuando existe la ley de enriquecimiento ilícito van a decir que requieran otra. la ley del robo de lápiz. Y entonces va a ser así ad eternum y nunca van a enfocarse en lo que ya podrían hacer, que sería lo que tenemos es un modelo político que son simple y sencillamente clubes de amigos que están tratando de llegar al poder. Cuando llegan al poder lo quieren todo, quieren cobrarlo todo, no quieren darle un pedacito a la oposición y la oposición lo que quiere es cobrar
su tajada, entonces no hay acuerdo. Pero Juan Luis, también es un problema de madurez política de la sociedad entera, no solo de la élite política, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la legislatura, justo la de Arabela Castro, cuando ella comenzó, cómo se criticó, porque hubo precisamente un acercamiento con los diputados que habían sido la ADC, creo yo, y se criticó, de hecho, en los periódicos, le cayeron los periodicazos como en avalancha. Y yo recuerdo a Arabela diciéndonos qué es lo que ustedes pretenden. Que me confronte. ¿Cómo creen ustedes que se va a conducir una agenda legislativa? ¿Tú te recordás la crítica hacia el cafecito entre Berché y Ríos Montt? Pero sí era lo lógico que dos líderes políticos pudieran llegar a una... No, pero es precisamente un líder político. Pero era el presidente de la República, Paola, pues. Y hay formas de negociar también. Hay formas y formas de negociar. La puedes hacer abiertamente, sin hacerlo ocultas. Recuerdo también a Álvaro Colom entrando a la Casa Presidencial en tiempos de Óscar Berché, como líder él de la oposición, el señor que había quedado en segundo lugar. Eso por un lado, pero por el otro lado, aquí no hay voluntad de perseguir la corrupción. Eso es una pena, pero van a jurar, van a poner el lazo con toda la ropa sucia enfrente del Congreso. Mira, van a aprobar la ley y automáticamente después van a empezar a discutir por el listado de obra. Pero si todos lo saben, es que es verdad, si todos los diputados saben, el otro día salió, mira, siguen tirando a miles los fondos rotativos, siguen gastando sin ningún fin para el país los viajes que hacen los diputados, siguen. Pero mantienen 425 millones colocados en Fonapaz, que vemos que es una entidad enteramente clientelar y solo está dándole empleo a un montón de gente que realmente no tendría por qué estar ahí. Y por el otro lado está también gastando plata para que el presidente y la vicepresidenta den regalos y no financian museos, no se financia en este país Orquesta Sinfónica Nacional, no se financia, bueno, por no financiar ni siquiera los hospitales nacionales están debidamente financiados. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Dina mencionó una cosa.